Bueno, ahora sí, a ver si ya tenemos en la llamada a Diego Rubio, me avisa producción. Vamos a hablar de ingresos brutos. La semana pasada cuando hice este video, porque la realidad es esa, vamos a hacer una introducción. Ingresos brutos es un impuesto provincial. Nosotros en la escala, lo vamos a decir simplemente para ordenar la cuestión, tenemos impuestos nacionales que son coparticipables, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Tenemos impuestos nacionales no coparticipables, por ejemplo, retenciones, en lo que da nación. Y después tenemos los ingresos brutos, que no lo voy a decir yo, lo va a decir el hombre de traje que tenemos ahí en la llamada, que es Diego Rubio. Diego, vos me vas a matar, vos sos director de... Decilo vos. ¿Cómo andas, Ivana? ¿Todo bien? Todo muy Director bien. del estudio Lisicki Litvin y Asociados, de la oficina de Córdoba. Lo ibas a decir mucho mejor vos que yo. Bueno, Y sí, es bienvenido. medio confuso el nombre. Recién estábamos acá con Rodri y me decía, dale, Ivy, no es tan difícil. Y yo, bueno, qué sé yo, viste, es muy temprano. Ah, Rodri. Diego, bueno, te traemos acá específicamente para hablar del tema de la semana, que generó revuelo en Santa Fe, en Córdoba, se sumó Mercado Libre. El tema de las maquinarias en Santa Fe fuerte. Así que contame un poco qué es esto de ingresos brutos, este impuesto provincial, qué impacto tiene puntualmente en el agro. Y te voy a dejar ya, sí, cuál es la provincia que más tributa ingresos brutos respecto al agro. Bien, qué pregunta, qué pregunta. Eh, para arrancar un poco, bueno, antes que nada les agradezco la convocatoria. Sí, sí, estamos viviendo algunos tiempos de cambios, ¿no? Con este tema de las bajas del derecho de exportación, que ustedes recién bien lo marcaban. El tema que, bueno, todavía está dando vuelta el tema de ingresos brutos. Ingresos brutos, como bien decías, es un ingreso provincial que lo cobran las provincias y que suele ser una carga muy relevante, ¿no? En el estado de resultados de las empresas cuando miran qué es lo que tienen que pagar de ingresos brutos mensualmente. Para arrancar un poquito, a ver, en términos generales, si yo te tuviera que decir, bueno, cuál es el tratamiento en ingresos brutos de la actividad primaria, a priori yo te diría, mira, la mayoría de las jurisdicciones están exentos, salvo algunas jurisdicciones del norte en donde pagan una alícuota del 1,5% aproximadamente de sus ingresos. Pero el tema es que hay una pequeña trampita en todo este tema de esta exención que yo les decía, porque hay algo que se conoce mucho en el rubro que se llama la mera compra, que es cuando vos le comprás ciertos productos a una jurisdicción y los sacás para venderlos o industrializarlos en otra jurisdicción, donde Claro. el impuesto termina siendo como un impuesto a la extracción de materia prima de una jurisdicción para llevarlo a la otra, y esto le genera muchos problemas también a las empresas exportadoras, ¿sí? Eh, Se genera un problema, ¿por qué? Porque la carga es muy grande, estamos hablando del 2 al 3% de los ingresos, y la realidad que ingresos brutos también tiene otro problema, y es la manera en que las empresas tienen para defenderse del no pago de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque si una empresa no paga ingresos brutos, lamentablemente la justicia local en todas las provincias, excepto dos provincias que son Tucumán y Provincia de Buenos Aires, que tienen un tribunal fiscal donde yo me puedo defender sin pagar, la realidad es que todas las provincias tienen un instituto que se llama Solve Repet, en donde yo tengo que pagar para poder discutir. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista procesal, es un impuesto bastante complejo en el sentido de yo poder defenderme si lo que realmente estoy pagando corresponde o no. ¿Sí? Entonces, bueno, eso le genera muchos inconvenientes a las empresas. Y en cuanto al impuesto en sí, hoy el agro está viviendo también todo un cambio, porque ya las empresas agro ya han dejado de ser agro en el sentido de que incorporan actividades industriales, actividades comerciales, incluso actividades financieras, y en donde cada actividad tiene su particularidad en ingresos brutos, y la realidad es que hoy las empresas están tratando de eficientizar los procesos y costos para ser competitivos, ¿no? Entonces, una de las líneas que miran de su estado de resultados es casualmente el pago de los impuestos, ¿sí? Eso es lo que más estamos teniendo consultas ahora en este arranque del 2025. Diego, y ahí consultarte puntualmente, ¿cuánto significa para una provincia la recaudación por ingresos brutos? ¿Por qué, digamos, hay tanta importancia en eso? Mira, la realidad es que ingresos brutos es el principal recurso que tienen las provincias, con el cual se financian, ¿sí? Después, un poquito más atrás, viene el impuesto inmobiliario, impuesto automotor,
Y ahí un poco vuelvo al tema de los derechos de exportación. Ustedes saben que los derechos de exportación no son coparticipables a las provincias, entonces un poco las provincias tienen o buscan recaudar de alguna manera ingresos que vienen del sector agro, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen si no es a través de ingresos brutos? Por ejemplo, a través del impuesto inmobiliario rural, ¿sí? En donde no sé si han escuchado, pero respecto del 2024, si nosotros tomamos como parámetros el IPC, o sea, la inflación que hubo en el 2024 fue del 117%. Cuando vos vas a ver los cedulones este año, la realidad es que los productores y quienes se dedican al agro se encuentran con montos muy superiores al 117% de aumento, ¿sí? Entonces, evidentemente ha habido un aumento en la carga real del sector agropecuario, en lo que es, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural. De hecho, se los traigo como dato, hoy Córdoba sacó un decreto que establece como un diferimiento para el impuesto inmobiliario rural respecto de aquellos sujetos que hayan recibido un cedulón con un incremento mayor al 172%. Es decir, la misma provincia está, digamos, afirmando que efectivamente hubo un incremento real en la carga porque casualmente ha sacado un diferimiento, porque yo cumpliendo determinados parámetros, condiciones, yo puedo diferir el pago de ese impuesto. Entonces, creo que en el tema del agro, a nivel provincial, no es solamente ingresos brutos, también hay que mirar, digamos, la parte del inmobiliario rural. Y ahí, Diego, te quiero llevar un tema, porque dentro de toda esta cuestión política, cuando fue todo el debate de la baja de retenciones, salió el ministro de Economía a decirle a los gobernadores, bueno, ustedes también hagan un esfuerzo y achiquen, y en las leyes fiscales que se estaban aprobando en diciembre, no me actualicen lo que están actualizando, porque también eso infla, digamos, el final del precio de un producto. Ahora bien, ¿por qué ingresos brutos es tan malo? O sea, se habla mucho de esto del impuesto cascada. ¿Por qué salieron todas las empresas a decir, bájamelo? Mira, la realidad es que ha habido estudios que usted para que tenga una idea, la incidencia de ingresos brutos en una empresa, en lo que paga una empresa, es casi el 50% de los impuestos que paga. ¿Por qué? Porque si bien yo te puedo decir, mira, la alícuota de un contribuyente X paga el 4% sobre esos ingresos, ¿sí? Esa sería como la alícuota general en términos de lo que se paga en ingresos brutos. Ahora bien, cuando yo compro insumos, cuando yo compro mercadería, cuando yo contrato un servicio, el precio de lo que yo pago ya tiene ingresos brutos. Entonces, ese es el efecto cascada. Entonces, pago ingresos brutos en lo que compro y después también me doy vuelta y pago ingresos brutos cuando vendo. Entonces, ese es el famoso efecto cascada, que por ejemplo no lo tiene en el IVA, claro, porque el IVA lo que yo pago en el IVA cuando compro, yo después me lo descuento cuando cobro el IVA a mis clientes. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan malo ingresos brutos. Digo, la incidencia de ingresos brutos en el costo, en el precio de las empresas, también es muy difícil de cuantificar. De hecho, ahora no sé si hemos empezado a tener ahora consultas de las empresas. ¿Vieron este tema de Milei que sacó el tema de la transparencia fiscal? Sí. Bueno, pasa lo mismo con los impuestos internos a nivel nacional. Impuestos internos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas, a los celulares y demás, es un globo que no sabes cuánto terminás de pagar, ¿sí? Lo mismo pasa con ingresos brutos. Entonces, es un impuesto que es malo para la economía real porque es muy alto y también es muy difícil de cuantificar el monto que uno termina pagando en ingresos brutos. ¿Y ahí cuál es la solución? Porque sin ingresos brutos la provincia se desfinancia, pero al mismo tiempo, digamos, no recibe nada de nación. Sí, hay una problemática de fondo que tiene que ver primero cómo se reparten las potestades tributarias nación y provincia. Eso es fundamental. Eso está en la Constitución Nacional. O sea, muchas veces se habla de bajar ingresos brutos, de bajar un montón de impuestos, pero la realidad es que nación puede cobrar los derechos de exportación, que ya dijimos que no son coparticipables, también puede cobrar impuestos indirectos, que es por ejemplo el IVA, es muy parecido es un impuesto al consumo como ingresos brutos, bueno, lo puede cobrar tanto nación como provincias. Digo, entonces, el tema de ingresos brutos no es un tema fácil de resolver, porque eso está en la Constitución Nacional, porque hay una ley de coparticipación federal que data del año 78 y que los legisladores todavía no se han puesto a debatir nuevamente
cómo distribuir la masa coparticipable, y en eso entra también ingresos brutos, ¿sí? Porque son condiciones que tienen que cubrir las provincias para cobrar ingresos brutos, incluso las municipalidades con las tasas. Entonces, hasta que eso no se resuelva, hasta que realmente no nos sentemos a debatir qué hacemos con estos impuestos, y sí, hay dando vuelta una que otra, digamos, propuesta de sustituir ingresos brutos por un IVA provincial, pero el tema es que si yo lo sustituyo por un IVA provincial, ¿quién lo recauda? Sería la ARCA o la ex AFIP el que recaudaría, y yo creo que difícilmente las provincias resignen recaudación o tercerizar esa recaudación en un ente, digamos, que no es provincial. Entonces, es un tema muy complejo, bueno, resolver el tema de ingresos brutos, así que bueno, hay que ver, digamos, de todas maneras, estamos en aires de cambio, y yo creo que algo se va a hacer. En su momento, perdón que te corté porque me diste justo el gancho, en su momento estuvo el famoso debate entre los gobernadores y el gobierno nacional en la época de Mauricio Macri, por el famoso pacto fiscal, ¿no? El del 2017, el consenso fiscal, pacto fiscal, que después en el momento cuando asume Alberto Fernández se elimina, se deroga, y eso daba un camino, quieras o no, con el fondo, ¿no?, también de discutir la ley de coparticipación federal, una reducción a 5 años de las provincias. Por otro lado, también hay una especie de competencia provincial, porque si vos me decís, bueno, yo en la provincia de Santa Fe, por dar un ejemplo, tributa más ingresos brutos en las maquinarias, bueno, por ahí me mudo a Córdoba. Digo, empieza a haber como también una competencia, ¿no?, en las provincias. Sí, respecto a los pactos fiscales, no quiero ponerme a hacer historia, ¿no?, pero el primer pacto fiscal muy conocido fue en la década del 90 con el gobierno de Menem, en donde un poco las provincias se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si empecemos a bajar alícuotas a la actividad industrial, a la actividad primaria, ¿no?, a la construcción, digo, como para reactivar la economía, y se fue dando ciertos consensos fiscales también con posterioridad a aquel gobierno, que fue, como bien decías, por ejemplo, con el gobierno de Macri, con el consenso fiscal del 2017, después vino el del 2018, el del 2020, pero a mi modo de ver, estos consensos fiscales tienen un gran problema, y es que no está o nunca se fija cuál es la consecuencia para la provincia que no cumple lo que están pagando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, sí, bajemos ingresos brutos de acá 5 años, de acá 2 años, pero ¿y qué pasa si no lo bajo? Claro. Es lo que termina ocurriendo, ¿no? Porque después, convengamos que cada 4 años cambia el color político, y cada 4 años es como que se revén todas las políticas, entre ellas las tributarias. Claro. Entonces, hay que rever nuevamente un pacto, un consenso, donde todos los gobernadores se pongan de acuerdo con el gobierno nacional, ver si se bajan ingresos brutos, si se baja inmobiliario, si se baja automotor. Digo, ¿ha habido avances? Sí, ha habido avances, pero no es suficiente hasta el momento. Entonces, incluso internamente en las provincias, imagínense ustedes que cada provincia tiene su fisco local, ¿no? Toda la problemática que implicaría quitar un impuesto como ingresos brutos, ¿no? Digo, voy a decir, bueno, lo dejo en manos de ARCA, bueno, ¿y qué hacemos con los organismos fiscales de cada provincia? Incluso está la Comisión Arbitral de Impuestos, que es una comisión donde un poco se distribuyen los ingresos. Cuando una empresa tiene distintos ingresos en varias jurisdicciones, se aplica algo conocido como convenio multilateral. ¿Qué hace ese convenio? Che, mira, tenés $1.000.000 de ingresos, bueno, distribuite tanto para Santa Fe, tanto para Córdoba, tanto para Buenos Aires, solo a los fines de evitar la doble imposición, ¿no? Claro. Entonces, existen organismos específicos que regulan el impuesto sobre ingresos brutos, y ni hablar la Comisión Federal de Impuestos, que es quien regula toda la parte de la ley de coparticipación federal. Entonces, toda esta problemática es muy compleja. Bien. Y bueno, veremos a ver qué solución le dan a futuro, ¿no? Qué debate que va a seguir, y supongo que este año con todo este tema también de ser como más transparentes en el cobro, en el cómo se conforma el precio de un producto, va a dar que hablar, así que vamos a ver cómo es la relación también de los gobernadores con el Nación en este tema. Diego, te tenemos que dejar, muchas gracias por responder todas estas dudas, nos vemos la próxima. Que anden muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, la verdad que es súper interesante. Totalmente. Dejó ahí un panorama de cómo está la situación hoy provincia-nación en esta discusión que se abrió, principalmente Javier Milei después del pedido de los 3 gobernadores de la región centro por el tema retenciones. Es una linda novela que vamos a seguir viendo, imagino que ya con tinte electoral. Recordemos que este año tenemos elecciones a mitad de año.